queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. Hemos empezado una nueva serie titulada Hineni, heme aquí estoy yo, en donde hermanos y hermanas compartirán su testimonio de cómo ha sido ese llamamiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach y que ellos han dicho, ¿sabes qué? Envíame a mí, yo quiero ir. Y fue inspirado en Isaías 6:8, donde el profeta Isaías fue llamado. Pero antes de leer el versículo, quiero hacer la oración por la Torá, que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatan lanu et toratot. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tu eterno dador de la Torá. Amén. Bueno, en Isaías 6:8 dice: Después oí la voz del Adón que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y bueno, la invitada especial de este día es también una mujer que decidió hacer caso a esta voz y decir: envíame a mí. Shalom, shalom, querida hermana Danis, ¿cómo estás? Bienvenida. Shalom, shalom, Vanessa. Valeria, muchas gracias por tu invitación. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación, que sé que será bendición para mi vida, para tu propia vida. Compartir esas buenas nuevas es de bendición también para el que lo dice y para todos aquellos que lo van a escuchar. Amén, así es. Bueno, pues yo me llamo Dani Saldívar, yo vivo en Alemania, aunque soy cubana. Vivo aquí hace aproximadamente 12 años. Y bueno, quería contar mi testimonio para, como dijo Valeria, sea de bendición para otras personas, de ver cómo el Eterno nos saca a nosotros cuando Él nos ha escogido, Él nos saca de todos los lugares donde nos encontremos. Quiero contarles un poquito sobre mi vida en Cuba, de verdad, de mi niñez, que aunque no es muy digna de contar por varias cosas que pasaron, pero bueno, no quiero tampoco pasarlo por alto. Yo soy hija de, junto con dos hermanas más, y mi niñez pues transcurrió normal con mis padres, siempre en amor, siempre en todas las cosas que nosotros conocemos, ¿verdad? De escuelas, de todo. Pero según yo iba creciendo, me iba dando cuenta de que en mi familia se adoraba ídolos. En mi familia muchas veces íbamos donde espiritismos. Teníamos una tía que era como el centro de ese espiritismo en nuestra familia. Hoy ella ya no está en este mundo. Y yo me fui creciendo y desarrollando en este ambiente. Pero dentro de esta misma situación aún el Eterno me fue abriendo los ojos. Yo podía entender sin tener estudios de Biblia, sin conocer la Biblia. Muchas veces cuando yo me encontraba en estos lugares, yo siempre venía a mi mente un pensamiento que decía, esto no puede estar bien porque una misma persona no puede hacer bien y mal, porque yo veía que muchas personas venían para hacer cosas malas, otras para bien, y aún sin tener una Biblia ni estudio de la Biblia, ¿verdad? Ahora yo puedo entender que era este versículo que dice que un buen árbol no puede dar dos frutos, o para bien o para mal, pero no ambos. Y en este ambiente de espiritismo me crié, como les digo, y bueno, fue después de ya yo haberme casado, haber tenido a mi hija, que me despegué me fui a vivir sola con mi familia y me despegué de estas cosas. Luego, pues, en un momento de desesperación, así, porque yo quería encontrar al Eterno, yo quería amar a Dios. Yo iba caminando un día por una calle y yo escucho una música cristiana en una casa, pero era una música cristiana tal que yo no pude seguir caminando. Yo tuve que detenerme, subí a esa casa que me acuerdo que era una casa de segunda planta y le tuve que preguntar a la mujer, ¿qué música es esa que usted escucha? Yo sentía que mi corazón latía muy fuerte cuando yo escuché esta música y entonces la mujer me dijo, eso es música cristiana. Ella me invitó a pasar, estuvo hablando conmigo, me brindó agua
y me regaló el disco que ella estaba escuchando. Me regaló el disco y me dijo, este disco es para ti y que Dios te hable, ¿no? A través de él. Llegué a mi casa feliz. Lo primero que hice fue empezar a escuchar aquella música. Yo me quebranté terriblemente. Yo empecé a llorar. Yo no sabía por qué, porque yo no tenía ni conocimientos de la Biblia, como digo. Y este fue el comienzo, digo yo, del eterno en mi vida, a través de este disco. Luego, pues, yo fui creciendo cada día más buscando en el conocimiento de Dios y empecé a caminar un día por las calles y llegué a una iglesia. La primera iglesia que encontré fue una iglesia católica en la ciudad donde yo vivo. Ahí entré, me senté, yo estuve ahí sentada como 3 horas o quizás más, yo no tenía el tiempo. Yo solo sé que yo derramé mi alma ante el Padre. Yo le conté todo lo que me había pasado en mi vida, yo le conté lo bueno, lo malo, todo lo que me dolía, todo. Y cuando yo salí, hermanos, de ese lugar, yo me sentía como una pluma. Yo me sentía vacía, yo me sentía vacía en el sentido como que yo hubiese dejado allí un gran peso en mi vida. Y ese día yo dispuse, yo le dije al Señor, a partir de hoy mi vida está en tus manos, a partir de hoy yo quiero que tú dirijas mi vida. Perdona mi pecado, perdona las veces que te ofendí, perdona las veces en que hice cosas que no estaban de acuerdo contigo. No sabía, perdóname, por favor, toma el control de mi vida. A partir de ese momento yo empecé a seguir buscando del Eterno, empecé a seguir leyendo más la Biblia, me compré una Biblia, empecé a estudiar. Y luego íbamos un día, mi esposo, mi hija y yo, ya yo tenía cuando eso, tengo una hija de 22 años, se llama Daniela, ella también está aquí conmigo en Alemania. Y un día íbamos llegando mi esposo, mi hija y yo a mi casa y venía un compañero de él que se había conocido en el deporte, él era boxeador o es, bueno, sí, era porque ya se ha jubilado. Y entonces pues nos dice, ¿de dónde vienen? Nosotros le decimos, no, venimos de la iglesia católica y entonces pues nos dice, ¿cómo que en la iglesia católica? No, no vayan a la iglesia católica. Él era adventista hacía muchos años y era amigo de mi esposo del boxeo. Vamos a la iglesia adventista, están haciendo una campaña evangelística y allí hay bendición, vamos. Entonces, pues yo feliz, como cuando estaba caminando en esas cosas, para mí ese primer amor del Eterno, de conocerle, de saber de su palabra, de estar en comunión con Él todo el tiempo, eso me hacía a mí muy feliz y me daba mucho shalom. Y entonces, pues nos fuimos a la iglesia adventista, empezamos a ir a esa campaña. Fue una bendición, de verdad una bendición como el Padre obró en mi vida. Yo me sentía súper bien, yo me sentía que mi vida estaba tomando un sentido diferente, que mi vida ahora por fin tenía sentido. Y entonces pues me bauticé en la iglesia adventista gracias a Adonai. Ahí estuve 20 años en la iglesia, era profesora de los niños, le daba clase a los niños y también estuve participando en el coro de la iglesia. Ahí también pues cantaba y participaba en todas las actividades de la iglesia, en los congresos que se hacían, en las salidas que hacíamos a evangelizar, en todo. Siempre me ha gustado mucho estar en las cosas del Padre, en qué mejor cosa que estar que en las cosas de Él, ¿verdad? Y también es una manera como de, yo digo, de agradecer al Padre por lo que Él ha hecho por nosotros, porque es impagable lo que Él hace por nosotros. Nosotros pues, yo creo que lo único que tenemos que hacer es darle nuestro corazón, nuestra vida, en virtud de aquello tan hermoso que Él hizo por nosotros, de fue entregar su propia sangre. Y entonces, pues, como digo, yo me pasé 20 años siendo adventista del séptimo día. Luego, pues yo tengo una hermana aquí en Alemania que vivía hace mucho, hace como 23 años vive mi hermana aquí. Entonces, pues ella siempre quería que yo viniera, ¿verdad? Pero yo siempre tratando de mantener mi familia. Luego, pues tuve problemas con mi matrimonio al punto de que nos divorciamos y yo quería pues prepararle un futuro a mi hija. Yo miraba a larga distancia la situación de Cuba, la situación de los niños aquí,
Y yo no quería eso para mi hija. Y entonces, pues, yo decía, Padre, si es tu voluntad, ahora que yo todavía tengo fuerzas, pues permíteme poder prepararle un futuro a mi hija. Y entonces, pues mi hermana me hizo, el marido de mi hermana me hizo una invitación aquí a Alemania. Así fue como me vine a este país. Estuve aquí hasta que pude estar legalizada, luego me traje a mi hija y luego, pues bueno, me volví a casar aquí en Alemania con un alemán, estuvimos como 10 años juntos, luego nuestros caracteres tampoco funcionaron y así también me estoy en trámite de divorcio. A finales de este mes tenemos el término para el divorcio, pero bueno, ya estamos separados hace 2 años y todo en manos del Padre. Yo pude ver como en este tiempo, a pesar de todas las cosas que pasé en este último matrimonio, yo pude ver, porque hoy lo puedo entender, cada vez que uno empieza a amarrar y a unir, ¿no? Cada cosa que ha pasado en la vida me doy cuenta que era la voluntad del Padre en estas cosas, porque nada tienen que ver las tinieblas con la luz y era uno hablando para cada lado. Él quería hacer sus cosas, yo quería estar en las cosas del Eterno y él no cree, entonces pues no funciona. Y entonces pues bueno, decidimos pasar miles de cosas, pero que no tiene relevancia que contemos ahora aquí, porque lo que yo quiero más destacar aquí hoy es que entiendan que el Eterno tiene un plan para cada uno de nosotros, que entiendan que Él nos ama por sobre todo, que cuando Él ve nuestro corazón, yo he aprendido, hermanos, que para Elohim no hay nada más importante que un corazón dispuesto a obedecerle. Cuando uno tiene un corazón dispuesto a obedecerle, cuando uno es capaz de dejar todo por seguirle, Él ordena tus pasos. Él toma el control de tu vida y Él va a hacer milagros maravillosos. Él va a dirigir tus pasos de manera maravillosa hasta el punto de que solo podemos decir gracias a Adonai. Yo siempre digo que decir gracias para mí es una palabra muy pequeña, de verdad, para agradecer al Eterno tantas cosas que hace por nosotros, pero, pero bueno, que confiemos siempre, porque como digo, Él dirige nuestros pasos. Pues luego, después de yo llegar aquí a Alemania, ya por fin mi hermana me hizo los documentos, llegué aquí, después de llegar aquí a Alemania, pues seguí yendo a la iglesia adventista, seguí congregándome, y, pero yo digo, el Padre tenía otros planes. Yo empecé nuevamente a sentirme vacía y yo le preguntaba al Señor, ¿qué está pasando? Porque estoy contigo, voy a la iglesia, vengo, todo está marchando bien, ¿qué está pasando? Porque me siento así otra vez vacía. Y entonces, pues en búsqueda del Padre, me doy cuenta que Él quería algo más, Él quería llevarme a otro nivel. Y entonces, pues yo también, ¿no? Me empecé en esas cosas, yo siempre le decía al Eterno, no puede ser que sea solo así, yo voy a la iglesia, estoy allí con mis hermanos, sí, yo escucho tu palabra, y luego, ¿qué, Señor? Luego se termina, vengo a la casa y todo se quedó ahí. Y entonces, pues yo empecé a sentir una nueva necesidad en mí. Yo pensé a sentir ese anhelo de saber más de él, como dije cuando entré aquí a la Keilah de Europa, yo tengo hambre, yo tengo sed de hambrienta de la palabra del Eterno. Y entonces, pues, yo cogí y, no sé, el Padre dirige siempre todas las cosas. Yo no sé cómo yo empecé una vez a ver YouTubes y me encontré con mi primera conexión con las raíces hebreas fue a través de este pastor de México, el doctor Palacios. Con él fue mi primera prédica, por así decir, que yo escuché de raíces hebreas y esto empezó a calar en mí. Yo me di cuenta que yo sentía eso y veía cada día más y cada día más prédicas. Luego empecé también a escuchar prédicas del pastor Jim Stanley y, y así me fui encaminando, encaminando. Luego llegó la fiesta de Pesaj. Yo nunca en mi vida había celebrado Pesaj, yo no tenía idea ni cómo funcionaba nada. Yo solo sentía el anhelo en mi corazón de obedecer al Padre, solo eso, sin hacer nada, sin saber. Y entonces, pues, yo a través de los vídeos del Pastor Palacios empecé a celebrar pesas. Yo hice mi misma sola, mi maxá, yo no sabía dónde comprar maxá.
Yo no sabía lo que eran tiendas judaicas, yo no sabía nada, yo no sabía nada de raíces hebreas. Y entonces yo empiezo a través de los vídeos de él que daba de enseñanza de cómo celebrar y cómo Pesaj y cómo preparar el matzah y todo, pues así empecé a hacerlo. Y hermanos, yo les digo, ese día yo tuve una experiencia maravillosa con el Padre. Yo estoy aquí en mi cocina preparando el matzah, mirando el tiempo que no podía pasarse más de 18 minutos, así como ellos lo recomiendan. Y yo tuve una experiencia maravillosa. Yo no sé si muchos lo creerán o no, pero esta es mi cocina, yo estoy preparando el matzah y luego, pero yo tenía música de raíces hebreas, ya yo empecé a escuchar música hebrea, ya yo sentía que llenaba mi corazón, yo empezaba a danzar, yo alabando al Padre. Y en ese momento cuando yo estoy preparando el matzah, hermanos, de verdad, de corazón les digo, yo tengo aquí mi puerta que sale a mi balcón, yo siento cuando yo estoy preparando el matzah que entra un aire así apacible, algo tan hermoso que yo nunca en mi vida había sentido. Y yo me llené de gozo. Yo empecé, mi corazón latía muy rápido y yo empecé a sentir un gozo enorme por la primera vez que yo festejaba esta fiesta del Eterno, sin saber, pero yo quería obedecerle y entonces yo sentí eso apacible, precioso, yo empecé a danzar y empecé a alabar y hasta yo, yo creo que yo sentí hasta mi nombre, alguien que dijo mi nombre. Es difícil, pero es una experiencia que vive solo uno y entonces pues, pero ahí yo me di cuenta y yo dije, Abba, esta es la confirmación de que tú estás feliz porque yo estoy guardando tu fiesta. Fue mi primera vez, fue la primera vez que guardé una fiesta del Eterno y yo antes de hacerlo, pues yo le decía, yo no sé lo que estoy haciendo, yo no sé si está bien, yo no sé si está mal, yo solo sé que yo quiero obedecerte y que quiero hacer lo mejor para ti. Y si tú ordenas que hay que celebrar tus fiestas, yo las voy a celebrar, Abba. Y así pasó esta experiencia maravillosa y bueno, luego pues ya no me detuve más, estuve mirando, informándome cada día más, empecé a comprarme eh, cosas para mi Shabbat, porque en el adventismo uno también celebra Shabbat, ¿verdad? Pero es muy diferente a cómo montar una mesa. En los adventistas nos montamos una mesa así para Shabbat, y sí hacemos las demás cosas de no cocinar, no ir de compras, eso ya lo había hecho yo hace muchos años, 20 años siendo adventista, pero luego empecé a introducir esas otras cosas de las raíces hebreas, de la mesa. A mí me gusta ofrecerle lo mejor al Eterno, no importa, yo tengo o no tengo, si me quedo sin nada, yo le doy siempre lo mejor a Él, porque Él se lo merece, todo es de Él. Y entonces, pues yo no me encantimo en las cosas, yo para el Padre todo, lo que tengo y lo que no tengo, como yo digo, se lo doy. Y entonces, hermanos, pues luego, en esa búsqueda también o siempre de ver vídeos, encontré a la Keila Virtual de Europa. Doy gracias al Padre porque me sentí acogida, me sentí bendecida de encontrar, de ver también que hay tantos hermanos que también están, ¿verdad?, en la misma situación de conocer más, de crecer juntos, de hacer todo lo que el Padre nos ordena. De ahí entonces pues empezamos con las otras fiestas, empecé luego a incorporarme un poquito más y más a la Keilah y bueno, hoy para la honra y gloria del Padre, pues aquí estoy ofreciéndole lo mejor de mí, a veces cometiendo errores, a veces no, levantándome, cayéndome como todos, ¿verdad? Creciendo, pero sí, como yo siempre digo, con un corazón dispuesto siempre a obedecer a mi Elohim. Eso para mí es lo primero en mi vida. Y, y bueno, aunque muchas cosas también en mi vida ahora mismo no son como yo quisiera, pero no importa. No importa, yo sé que el Padre tiene mi vida en sus manos, Él tiene el control de todo, también de mi vida, porque en sus manos las he puesto y bueno, no sé, hermanos, así que otra cosa contarles. No sé si Valeria quizás quiera hacerme alguna pregunta directamente. Valeria.
Sí, aquí estoy, hermanita. Wow, hermanita, de verdad que ha sido de gran bendición este testimonio tuyo que me has dicho por teléfono. Me acabas de decir antes de que empezáramos con la entrevista que ya llevas 20 años guardando el Shabbat. Y yo, wow, qué bueno, porque eso, a pesar de que pues estabas, digamos, en otra denominación y no conocías, digamos, el total de que son todos los mandamientos, de también celebrar las fiestas, pero ya tenías esa gran bendición de guardar un Shabbat. Sí. Entonces, de verdad que es muy bonito eso. Yo sí tenía unas cuantas preguntas. La primera es con respecto a lo que tú contaste, es que cuando tú vivías en Cuba, estabas envuelta en un mundo de espiritualismo, ¿no? ¿Cómo fue Mm. eso para ti salir de ahí? ¿Te tomó tiempo? ¿Hubo dificultad? ¿Cómo fue? Yo te digo, Valeria, solo el Padre hizo un milagro, porque imagínate estar, tú sabes, cuando uno es niño, pues tus padres te llevan allí, tú no tienes opción, tú estás allí porque tus padres te llevan, le obedeces, ¿verdad? Pero yo puedo entender hoy cómo el Padre me sacó, él tenía un propósito en mi vida, él me sacó de ese lugar, porque yo ahora entiendo cómo es posible que yo estaba dentro de una reunión de esas y yo escuchaba esa voz que me decía, esto no está bien, esto no es de Dios, así mismo justo, porque un árbol bueno no puede dar dos frutos. Y yo Ujú. no entendía por qué. Hasta un día estaba, incluso a mí, yo lo dejé todo por seguir al Eterno todo. A mí no me costó, no de pensarlo, no. Yo estaba ese día, así mismo te puedo contar actualmente, yo estaba ese día en un lugar de esos y yo bajé aquellas escaleras, me fui a mi casa. En el espiritismo a veces te ponen una madera o un vaso con agua o no sé qué cosa. Yo tenía eso en mi casa, yo llegué a mi casa, Valeria, yo eché todo en un saco detrás de mi casa, había un río y yo fui, tiré todo aquello allí. Así literalmente, yo tiré todo aquello allí, yo miré al cielo y le dije al Padre, a partir de hoy, mi vida está en tus manos, tú eres quien dirige hoy mi vida y lo que ha de pasarme, porque mucha gente, tú sabes cómo empiezan, mi marido me decía que estás loca, que los muertos te van a castigar, que yo dije, mi vida está en manos de Dios, si es de morir es con Él y si es de vivir es con Él. Amén. Y luego pasó la experiencia de lo de la iglesia. Yo salí caminando, caminando, ¿verdad? Buscando dirección sin saber y llegué a esa iglesia católica. Allí estuve, digo yo, 3 horas, quizás fue más, pero yo ahí me vacié de todo. Yo le conté al Padre todo, todo lo que me había pasado en mi vida. Yo, todo, a veces lloraba, a veces me reía. Yo le conté todo. Y a partir de ahí, ya, mi vida empezó a dar un cambio desde que decidí ponerla en manos de Él. Sí, Amén. Sí, muy así es. lindo. Así es, porque tú decías, ¿no? Que tú ibas caminando y tú escuchaste como la música cristiana y eso te Sí, llamó, te tocó, o sea, tocó tu sí, ser, tu alma. ¿Qué es esto? Empezó ahí la curiosidad, ¿no? De, sí, de querer saber un poco más de eso. Y se puede decir que una vez ya tú soltaste todo ese mundo de espiritismo, ¿no? Que habías crecido en ese ambiente y ya el siguiente paso era prestar oído a esa voz de llave por medio de las alabanzas, de las músicas, que también sabemos que por medio de la música también nosotros podemos ser tocados de gran manera. Y cuando hermoso. Yo amo cantamos, alabar al Eterno. Yo sin amén. música, la música significa mucho, mucho para mí porque de verdad yo, en muchas cosas que he pasado, yo en medio de todas las cosas yo pongo alabanza. En medio de lo peor que me pueda estar pasando, yo pongo alabanza y yo le alabo. Yo digo, yo no entiendo lo que está pasando, pero no importa. Yo solo quiero que sepas que te amo, que quiero hacer tu voluntad y la alabanza tiene tremendo poder, de verdad que tiene poder, porque cuando uno, hay un versículo que dice que el Eterno mora en la alabanza de su pueblo. Y eso es verdad, cuando nosotros alabamos al Eterno, las murallas se caen, los problemas se olvidan, todo. Todo. Es lindo de En, verdad en la todo alabanza. tiempo, en todo tiempo, como tú misma dices, si estás triste, si estás contenta, alegre, gozosa, quebrantada, en cualquier momento, si tú pones una Sí, alabanza, eso te puede llenar junto con la oración, obviamente, y la palabra de nuestro amado Padre. Así como estás. sí. En cuántas alabanzas no hay respuestas incluso del Padre. A veces uno está alabando y hay algo que te está pasando y tú escuchas en esa alabanza que el Padre te está hablando,
porque justo lo que tú estás escuchando es prácticamente, no literalmente lo que te está pasando, pero sí que esa fortaleza que necesitas, eso te lo da esa alabanza. Sí, yo sin alabanza, pues no, no Amén, me amén. imagino. Y más las canciones en hebreo que muchas están inspiradas en los salmos, ¿no? Como la del Hermoso. 121 es de mis favoritas. Y digo, ay, qué Sí, bonito, porque de eso se trata, o sea, todo que sea inspirado de la palabra de nuestro amado Padre. hermosa, hermosa, sí. Ver como la música hebrea, ¿verdad? Que aún uno ni la conocía, pues también cala tanto en ti, ¿verdad? Eh, a mí me gusta mucho esa que dice de escríbeme en el libro de la vida. Ujú. Esa también es muy linda. Sí, No sí. me sé ahora cómo decirla en hebreo, pero, pero sí es Sí, muy linda. sí. Beseder Haim Tobin, creo que Eso, sí, cierto, es linda, linda. linda. Hermanita, ya para finalizar, una última pregunta que tal vez lo dijiste, pero se me escapó. ¿Hace cuánto tiempo es que conociste de las raíces hebreas? En las raíces hebreas estoy yo hace como un año y medio. Un año y medio. El primer Pesas que yo celebré, llevaba más o menos quizás un mes escuchando estos vídeos del doctor Palacio y de Jim Stanley. Uy, y hace un año, quizás 5 meses, un año, 6 meses. Ok, bueno, es de Sí, gran bendición para tu vida. Y amén. nosotros De tenerte verdad que a ha ti sido también. muy gran bendición. Sí, cierto. Y Sí, que yo también te estoy tenemos feliz. a ti, o sea, es de bendición que tú estés con nosotros también, porque yo sé que tú eres de las que está ahí en intercesión, la que madruga para estar clamando en oración. Es muy bonito que haya eso, que haya ese grupo de oración y sobre todo los viernes, que es de orar por Por los los hijos. hijos, sí, y ahí estar Sí, presente. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado de contar tu testimonio. Sé que es de bendición para mi vida y para la vida de los demás que van a ver este video. Y para finalizar, te quería pedir favor si puedes hacer una corta oración. sí, claro, Valeria. Bueno, Amén. yo también quiero darte las gracias a ti, a todos en la KEILAC, a todos por haberles conocido, por ser mis hermanos. Yo les amo en el amor de Yeshua y bueno, aquí estoy para lo que me necesiten. Amén. Muchas Vamos gracias. a orar. Bendito Adonai, te damos gracias por este tiempo precioso que tú has permitido, Padre, que estemos aquí, Valeria y yo, dando testimonio de mi vida, de las grandes cosas que tú has hecho, Abba. Yo alabo tu Kadosh nombre, Abba, porque yo sé que tú has dirigido mi vida hasta aquí y lo seguirás haciendo. Te suplicamos que este testimonio sirva también a muchas personas que quizás se sientan desalentadas, que quizás no puedan ver el poder de tu mano en sus vidas, pero que sepan que tú eres real, que tú nos amabas y que tú diste lo más precioso que se puede dar por los amigos, que es, Abba, tu amor y tu preciosa sangre. Ayúdanos, bendito Adonai, a ser dignos de ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en el madero. Bendice a Valeria grandemente este proyecto, Abba, que ella ha comenzado. En tu mano les encomendamos para que todos estos testimonios ayuden a traer a muchos a tu Torah. Gracias, bendito Yeshua. En tu Kadosh nombre, amén. Amén y amén. Muchísimas Amén, gracias, querida Valeria. hermana Danis, que Yahweh te bendiga, que bendiga también la vida de tu hija y nos vemos pronto. Amén. Bueno, Shalom, gracias, shalom. Valeria, a ti. Shalom. Hello.